las brujas, ni con el diablo. Lo que se escondía en el castillo de Trasmoz era un secreto mucho más terrenal, un delito que se castigaba con la muerte, y los ruidos que tanto miedo daban por las noches no los hacían los demonios. Los hacían unos hombres muy reales, trabajando a escondidas, a la luz del fuego, con metal entre las manos. Hombres que tenían una razón muy poderosa para que aquel miedo siguiera bien vivo. Dentro del castillo de Trasmoz no había brujas, había falsificadores de moneda. Eso es lo que de verdad escondían aquellos muros. Los ruidos que la gente tomaba por conjuros del diablo eran en realidad los golpes del martillo contra el metal. Y el humo y el olor que salían de la fortaleza no venían de pócimas mágicas, sino de los hornos donde se fundía el metal para fabricar dinero falso. La historia tiene todo el sentido cuando se conocen los detalles. Recuerda que Trasmoz tenía minas de hierro y de plata, es decir, tenían la materia prima a mano, tenían el metal casi gratis, sacado de su propio monte. Tenían un castillo apartado, en lo alto de una colina, lejos de miradas indiscretas. Y tenían alrededor un pueblo con fama de maldito que mantenía a la gente lejos por puro miedo. Para un negocio ilegal era el escondite perfecto. Uno de los nombres que la tradición asocia a todo esto es el de Blasco Pérez, sacristán de Tarazona, que llegó a ocupar el castillo. Y curiosamente fue de los que más se esforzaron en difundir las historias de brujas. Avisaba a los vecinos de que jamás, bajo ningún concepto, se les ocurriera subir al castillo de noche. Porque allí dentro, decía, habitaba el diablo, y brujas llegadas de toda la comarca se reunían entre sus muros. ¿Por qué tanto empeño en asustar a la gente? Porque falsificar moneda era uno de los delitos más graves que existían. No era robarle a un vecino. Era atacar al rey, atacar a la corona, atacar los cimientos del reino. Se castigaba con la muerte. Quien se metía en eso se jugaba el cuello. Y por eso necesitaba, por encima de todo, que nadie husmeara en lo que pasaba dentro del castillo. Ahí está la jugada maestra. Tenían dos opciones. Podían poner guardias, muros, vigilancia, lo que cuesta dinero y sobre todo llama la atención. O podían conseguir que nadie quisiera acercarse por su propia voluntad, que el miedo hiciera el trabajo de los guardias. Y eligieron el miedo. Alimentaron a propósito la leyenda de las brujas. Cuanto más terrorífica fuera la historia, mejor. Cuanto más pánico diera el castillo, menos gente se atrevería a curiosear. No tenían que pagar a nadie ni armar a nadie. Solo tenían que asegurarse de que todos creyeran que allí dentro vivían brujas y demonios. Y en un pueblo ya excomulgado y maldito, eso no costaba nada de creer. La estrategia funcionó a la perfección. Nadie subía al castillo de noche. La fortaleza siguió con su negocio en secreto durante un tiempo. Los falsificadores podían martillear metal hasta el amanecer sin que nadie se atreviera siquiera a asomarse. Pero los secretos, tarde o temprano, se descubren. Cuenta la tradición que una noche se desveló por fin el misterio del castillo. Que alguien se atrevió a mirar y que detrás de los supuestos conjuros no había más que hombres acuñando moneda falsa al calor de la fragua. Los responsables acabaron ante la justicia. El negocio se terminó. Pero el daño para la fama del pueblo ya estaba hecho. Pero hay algo que aquellos hombres no calcularon. Las leyendas, una vez que se sueltan, ya no se pueden recoger. Crecen solas, se hacen verdad en la cabeza de la gente. Y la mentira que ellos inventaron para tapar un delito acabó pegándose al pueblo para siempre. Cuando los falsificadores desaparecieron, cuando ya no se fabricó ni una sola moneda falsa, la fama se quedó. Trasmoz era, para todos, el pueblo de las brujas. Y aquí las dos historias se cruzan, porque esos rumores de brujería que los falsificadores habían sembrado para protegerse fueron, en parte, los mismos que el abad de Veruela aprovecharía para pedir que excomulgaran al pueblo. Una mentira inventada para tapar un delito ayudó a condenar a Trasmoz ante la iglesia. El pueblo pagó por unas brujas que en su origen no eran más que una tapadera. Y a partir de ahí, las brujas empezaron a multiplicarse en cada esquina, en cada historia, en cada casa del pueblo. Lo que había nacido como el truco de unos delincuentes acabó convertido en el alma misma del pueblo. Se decía que los sábados por la noche, cuando la campana de la iglesia daba el toque de ánimas, una banda de viejas salía por las calles de Trasmoz. Montadas en escobas, haciendo sonar panderos y castañuelas, subían todas en la misma dirección, hacia el castillo, hacia las ruinas de la cima. Y allí, a la sombra de los viejos muros, se reunían para celebrar sus aquelarres, sus encuentros con el diablo. Esa es la imagen que durante siglos definió a Trasmoz.
la que se transmitió de abuelos a nietos, al calor de la lumbre, el pueblo de las brujas. Alrededor de esa escena central creció todo un mundo de historias. Se hablaba de conjuros en lenguas extrañas, de pactos firmados con el demonio, de ungüentos mágicos que las brujas se untaban en el cuerpo para poder volar, de pócimas para envenenar las cosechas y matar el ganado, de maleficios lanzados contra los vecinos de los pueblos de al lado para que enfermaran, para que les fuera mal. El castillo en ruinas era el centro de todo, el templo de las brujas del Moncayo. Ahora bien, conviene separar dos cosas que es muy fácil mezclar, lo que es leyenda y lo que es realidad. Lo de las escobas, los vuelos y los aquelarres con el diablo es leyenda, folclore, miedo antiguo. Eso nadie lo ha probado nunca, porque no se puede probar, pero debajo de la leyenda había algo real. En Trasmoz, como en tantos pueblos de la España rural, vivieron mujeres que sabían de plantas, curanderas, herbolarias. Mujeres que preparaban remedios para los enfermos, que ayudaban en los partos, que conocían los secretos del campo y de las hierbas. Era un saber antiguo, transmitido de madres a hijas, presente en todos los rincones de España. No tenía nada de sobrenatural, era pura sabiduría popular. Conviene recordar además que la caza de brujas no fue un cuento. En toda Europa, y también en España, miles de personas, casi siempre mujeres, fueron acusadas, perseguidas y en muchos casos ejecutadas por brujería. La mayoría no eran más que curanderas, viudas o ancianas que molestaban a alguien. En un pueblo con la fama de Trasmoz, ese peligro era todavía mayor. El problema es que la Iglesia y la Inquisición no lo veían así. Para ellos, una mujer que curaba con hierbas en vez de con oraciones era sospechosa, olía a brujería, y en cualquier pueblo eso ya era peligroso. Pero en Trasmoz, mucho más, porque Trasmoz ya estaba excomulgado, ya estaba maldito, ya cargaba con la fama que habían sembrado los falsificadores. Así que allí no hacía falta gran cosa para que una mujer pasara de curandera a bruja. Cualquier vieja que supiera demasiado, cualquier mujer un poco distinta, cualquier suceso que no se entendiera, se explicaba de la misma manera: brujería. En Trasmoz, lo raro no se atribuía a la casualidad, se atribuía al diablo. Y no era solo cosa de Trasmoz. En los pueblos de alrededor, cuando se moría una vaca o se torcía una cosecha, no era raro que alguien mirara hacia la colina y pensara que la culpa venía de allí, de las brujas. El nombre del pueblo por sí solo ya daba miedo en toda la comarca. Era el sitio del que venía lo malo. Una sola palabra, Trasmoz, bastaba para que en los pueblos vecinos la gente bajara la voz. Y así el pueblo fue llenándose de nombres. Brujas con nombre y apellido que pasaron a la leyenda local. Se hablaba de la Dorotea, de la que se contaba que trabajaba en el viejo horno de pan del pueblo. Allí, decían, preparaba sus brebajes. Se hablaba de la Galga, otro de aquellos nombres que en el pueblo aún se recuerdan. Y se hablaba sobre todo de una mujer que con el tiempo se convertiría en la más famosa de todas. Porque todas estas historias de aquelarres y vuelos en escoba pertenecen al mundo de la leyenda. Pero hubo una de aquellas mujeres cuya historia no es leyenda. Es un crimen real, documentado, que salió en los periódicos. Una mujer de carne y hueso a la que sus propios vecinos persiguieron, acorralaron y mataron, convencidos de que era una bruja. La conocían como la tía Casca. Un grupo de hombres la persiguió monte arriba. La acorralaron en un risco, al borde de un barranco. La mujer, una anciana, lloraba y les pedía piedad. Pero los hombres estaban convencidos de que era una bruja y de que les había hecho todo el mal del mundo. Así que no la escucharon. La empujaron al vacío y la dejaron caer. Aquella mujer era conocida como la tía Casca, y lo más estremecedor de su historia es que no es una leyenda, ocurrió de verdad. La tía Casca fue una anciana real que vivió en Trasmoz a mediados del siglo XIX. Era, con toda probabilidad, una de aquellas mujeres del pueblo que sabían de hierbas y de remedios, una curandera, pero ya sabemos lo que pasaba en Trasmoz con esas mujeres. En cualquier otro sitio habría sido la curandera del pueblo. En Trasmoz se convirtió en bruja. De ella se contaba que tenía un aspecto temible, el pelo blanco y enmarañado cayéndole sobre la cara como si fueran culebras, el cuerpo encorvado, los brazos largos y huesudos. Una imagen que ya daba miedo de por sí, y que el pueblo fue agrandando con los años hasta convertirla en el vivo retrato de una bruja.
y se le colgaron todas las acusaciones. Se decía que diezmaba los rebaños, que traía enfermedades, que con solo mirar a alguien le echaba el mal de ojo. Se la culpaba de las desgracias del ganado, de las malas cosechas, de los males de los niños. Si en Trasmoz pasaba algo malo, la culpable era ella. Vivir así, señalada por todos, en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, tuvo que ser una pesadilla. La temían y la odiaban a partes iguales. Y no solo a ella. Se decía que toda su familia, por parte de madre, venía siendo bruja desde tiempos remotos, una especie de estirpe maldita que pasaba de madres a hijas. Así que, a ojos del pueblo, la tía Casca no era una rareza, era el último eslabón de una larga cadena de brujas, hasta que el miedo se transformó en algo peor. Un día, un grupo de vecinos decidió acabar con ella y la siguió al monte. El resto ya lo hemos contado. El risco, las súplicas, el barranco. La mataron entre varios, sin juicio, sin pruebas, sin nada, solo con el convencimiento de que el mundo estaría mejor sin ella, y lo más amargo es que nadie pagó por aquel crimen. Mataron a una anciana a la vista de todos, convencidos de que hacían un bien, y la vida en el pueblo siguió como si nada hubiera pasado. Esto no es una historia inventada para asustar de noche. Es un hecho que ocurrió hacia principios de los años 60 del siglo XIX y que recogieron los periódicos de la época. No fue la única. Detrás de muchas leyendas de brujas hay mujeres reales, casi siempre ancianas y casi siempre solas, que acabaron así. La tía Casca fue una de ellas. Sabemos los detalles porque pocos años después de su muerte, un escritor que pasaba una temporada en la zona oyó la historia de boca de un pastor y la dejó por escrito. Gracias a él, el caso de la tía Casca no se perdió en el olvido como tantos otros. Aquel pastor, por cierto, contaba la historia como quien cuenta algo cierto y reciente. Le señaló al escritor un camino del monte y le advirtió que no lo tomara, porque era el lugar maldito donde la tía Casca había acabado sus días. Para la gente de allí no era una leyenda antigua. Era un crimen de hacía nada y un sitio que daba miedo de verdad, pero a ese escritor llegaremos enseguida. Porque la historia de la tía Casca no terminó en el fondo del barranco. Según la vieja creencia, las brujas tienen mal morir. Y en Trasmoz pronto se empezó a contar que su cuerpo había muerto, pero su espíritu no se había marchado. Que la tía Casca seguía vagando por el pueblo que la había matado. Los más viejos del lugar todavía dicen que en las noches de luna llena se la ve pasar entre las casas, callada, sin descanso. La noticia de aquel crimen, el de la anciana despeñada por sus propios vecinos, llegó a oídos de un hombre que por entonces se moría lentamente en el monasterio de al lado. Un poeta enfermo que había subido al Moncayo buscando aire para seguir respirando. A finales de 1863 llegó al monasterio de Veruela un hombre que se estaba muriendo. Tenía poco más de 27 años y los pulmones destrozados por la tuberculosis. Buscaba lo único que en aquella época parecía aliviar esa enfermedad: aire puro, descanso, el aire limpio y frío de la montaña. Por eso había subido hasta el Moncayo. Por eso se instaló en una celda de aquel viejo monasterio. Aquel hombre se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer. Y aquí la historia da una vuelta curiosa, porque Veruela, el monasterio donde Bécquer fue a refugiarse, era el mismo que siglos atrás había excomulgado y maldecido a Trasmoz, el gran enemigo del pueblo, solo que para entonces ya estaba vacío. A lo largo del siglo XIX, unas leyes llamadas de desamortización, impulsadas por el ministro Mendizábal, habían expulsado a las órdenes religiosas de muchos monasterios, y Veruela fue uno de ellos. Los monjes se habían ido. Aquellos muros que durante siglos habían rezado salmos y lanzado condenas se habían quedado en silencio. Y en una de sus celdas vacías se metió el poeta enfermo. Aquel debió de ser un escenario extraño. Un monasterio enorme, medio vacío, con sus claustros silenciosos y sus pasillos fríos, habitados solo por un puñado de personas. De noche, el viento del Moncayo sonaba entre las piedras. Para un poeta enfermo y soñador como Bécquer, era el lugar perfecto para dejar volar la imaginación. Hoy Bécquer es uno de los poetas más queridos de España. El autor de las rimas y las leyendas, esas que se estudian en todos los colegios. Pero en 1863 era un escritor joven, todavía no muy famoso, que se ganaba mal la vida en Madrid escribiendo para los periódicos. Y sobre todo, era un hombre frágil, perseguido desde hacía años por la enfermedad que terminaría con él. No subió solo al Moncayo.
Lo acompañó su hermano Valeriano, que era pintor y con el que estaba muy unido. También viajó con él su esposa, Casta Esteban, que era natural de la otra cara del Moncayo, de la parte de Soria. Para ella, en cierto modo, era volver a casa. Permanecieron en la zona hasta octubre de 1864, casi un año entero a los pies de la montaña. Y, contra lo que podría parecer, aquel tiempo de enfermedad y de retiro fue uno de los más creativos de toda su vida. Lejos del ruido de Madrid, el poeta encontró por fin calma para escribir. Aquí, entre Veruela y los pueblos del Moncayo, nacieron algunas de sus mejores páginas, las mismas que aún hoy se leen en toda España. Una pequeña familia instalada en un monasterio medio abandonado, a los pies de la montaña. Y entonces ocurrió algo importante. Bécquer, lejos del ruido de Madrid, no se limitó a descansar, miró a su alrededor, y lo que vio le fascinó. La montaña enorme coronada de nubes, los bosques, la niebla, los pueblos de piedra encaramados en las laderas, y sobre todo, la gente. Los campesinos, los pastores, las viejas del lugar. Bécquer tenía un oído especial para las leyendas. Le encantaban, las buscaba, se sentaba a hablar con la gente humilde de los pueblos y les preguntaba por las historias de la zona, por los aparecidos, por los lugares encantados, por las brujas. Y la gente del Moncayo, que llevaba siglos guardando leyendas, le contó, le habló de los espíritus de la montaña, de las luces del bosque. Y por supuesto le habló de Trasmoz, del pueblo maldito de la colina, del castillo de las brujas, de los aquelarres. Y le contó también la historia reciente de aquella anciana a la que sus vecinos habían despeñado por bruja. Bécquer lo escuchó todo con los ojos muy abiertos. Aquel rincón del Moncayo, con su monasterio vacío, su pueblo maldito y sus historias de brujas, era el lugar perfecto para un hombre como él. Un hombre que vivía a caballo entre este mundo y el otro, entre la realidad y el sueño, y cogió la pluma. Lo que escribió en aquellos meses no solo se convertiría en algunas de las páginas más hermosas de la literatura española, convertiría a Trasmoz, el pueblo olvidado de la colina, en un nombre que llegaría a toda España. Gracias a un poeta enfermo, las brujas de Trasmoz salieron de la montaña y entraron para siempre en la literatura española. Lo que durante siglos había sido un rumor de pastores, una historia contada en voz baja al calor de la lumbre, Bécquer lo pasó al papel, lo escribió. Y lo que él escribía no se olvidaba. Aquellos textos que fue redactando en Veruela los tituló Cartas desde mi celda. Eran 9 cartas que enviaba a Madrid y que se iban publicando en El Contemporáneo, el periódico para el que trabajaba. En ellas contaba cómo era la vida en aquel rincón del Moncayo. El paisaje, las costumbres de los pueblos, la gente y sobre todo las leyendas que escuchaba de boca de los campesinos. En una de esas cartas, la sexta, Bécquer contó la historia de la tía Casca, la misma que ya conocemos, la anciana a la que sus vecinos despeñaron por bruja. Él la oyó de un pastor durante un paseo por el monte y la dejó escrita. Por eso ese crimen no se perdió en el olvido. Por eso, siglo y medio después, todavía podemos contarlo. Pero hubo otra imagen que Bécquer fijó para siempre, la de las brujas subiendo al castillo. Ya la hemos descrito, la de la banda de viejas con sus panderos y sus escobas. Pues fue él quien la convirtió en literatura, con unas palabras que aún hoy se leen. Las describió. En plena noche, a caballo sobre escobas, subiendo en grupo hacia las ruinas, tan apretadas que parecían una bandada de pájaros. Desde entonces, esa escena pertenece tanto a Trasmoz como a la propia lengua española. Mientras Gustavo Adolfo escribía, su hermano Valeriano dibujaba. Y también él se fijó en el castillo. Dejó 3 ilustraciones de las ruinas que son, ni más ni menos, las imágenes más antiguas que se conservan del lugar. Antes de Valeriano no había ningún dibujo del castillo de Trasmoz. Él fue el primero en retratarlo. Y en esas 3 ilustraciones hay un detalle que todavía da que hablar. En todas aparece, entre las ruinas, una figura solitaria, una persona pequeña, sola, de pie entre las piedras. Muchos se han preguntado quién es, y la respuesta que más se repite es inquietante, que esa figura era el propio Gustavo Adolfo, que Valeriano dibujó a su hermano enfermo paseando, solo, entre las ruinas del pueblo maldito. Hay algo todavía más raro. Bajo uno de aquellos dibujos, Valeriano escribió una fecha, y la fecha dice 31 de junio de 1863, 31 de junio, un día que no existe. Junio tiene 30 días, nunca ha tenido 31.
Una fecha imposible anotada al pie del dibujo de un castillo maldito por la mano de un hombre que visitaba un pueblo excomulgado. Seguramente no fue más que un despiste, pero cuesta no quedarse mirando esa fecha que no puede ser, como si el tiempo mismo se hubiera confundido al pasar por Trasmoz. Hubo además otro rincón del pueblo que tocó a Becker muy hondo: el cementerio, el pequeño camposanto, al aire libre mirando a la montaña. Para un hombre que sabía que la muerte le rondaba de cerca, aquel lugar fue casi un espejo. Los vecinos lo llamaban con cariño el cementerio chico por lo pequeño que era, unas pocas tumbas humildes al borde del pueblo, mirando a la montaña. Allí escribió algunas de las reflexiones más hermosas que se han escrito nunca sobre morir y ser olvidado. De aquellas mismas reflexiones nacieron algunos de sus versos más conocidos, esos en los que se pregunta qué será de nosotros cuando ya no estemos y si quedará alguien que nos recuerde. Y no se equivocaba al sentir la muerte cerca. Becker falleció pocos años después, en 1870, con apenas 34 años. Toda aquella inspiración, las brujas, el castillo, el cementerio, le venía de un solo sitio, del paisaje que lo rodeaba, de la montaña enorme que lo vigilaba todo desde lo alto. Porque para entender Trasmoz y para entender lo que Becker vio aquí, hay que mirar hacia arriba, hacia el Moncayo. Una montaña que, mucho antes de que existieran los pueblos, los monjes o las brujas, ya tenía fama de ser un lugar donde pasaban cosas que no se podían explicar. El Moncayo no es solo la montaña que da sombra a Trasmoz, es, en cierto modo, otro personaje de esta historia. Una montaña que la gente lleva mirando con respeto y con miedo desde mucho antes de que existieran el pueblo, el monasterio o las brujas, desde siempre, como si todo lo que ha pasado a sus pies fuera, en el fondo, cosa suya. Es la montaña más alta del sistema ibérico, 2.314 metros. Se ve desde lejos, desde toda la comarca, muchas veces con la cumbre nevada o envuelta en nubes. Hay días en que el Moncayo desaparece por completo, tragado por la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. En lo alto sopla un viento frío y constante, y las tormentas se forman de repente, como salidas de la nada. Esa presencia enorme y cambiante explica por qué los hombres siempre la trataron como algo más que una montaña. Mucho antes de los cristianos, los celtíberos, los antiguos pobladores de estas tierras, ya la consideraban un monte sagrado. Después llegaron los romanos, que la llamaron Mons Caunus y la asociaron con dioses de la naturaleza. Para todos ellos, el Moncayo era un lugar especial. Subían a sus laderas a hacer ofrendas, a pedir lluvia, a hablar con sus dioses. Un punto donde el mundo de los hombres y el mundo de lo divino estaban más cerca de lo normal. En la Edad Media, esa fama no se perdió, solo cambió de forma. La montaña se llenó de leyendas. Se hablaba de lamias, unos seres con cuerpo de mujer que vivían en las fuentes y los ríos, de hadas, de gigantes, de espíritus que habitaban los bosques. Hasta del propio nacimiento del Moncayo se contaba una leyenda, la de un gigante que robaba ganado y al que el héroe Hércules dio muerte, dejándolo enterrado para siempre bajo la montaña. Mito tras mito, el Moncayo se fue convirtiendo en una frontera entre el mundo conocido y otro mundo más antiguo y más oscuro. Y ese otro mundo tenía dónde esconderse: el bosque, el gran hayedo que cubre las laderas de la montaña, conocido como la selva de Agramón. Es uno de los bosques más densos y cerrados de Aragón. Árboles altísimos, troncos retorcidos, una luz que apenas se cuela entre las copas, y la niebla que sube de los valles y lo envuelve todo hasta que no ves a 3 pasos. Ese hayedo es uno de los más meridionales de Europa, un bosque del norte perdido en mitad de una tierra seca, lo que ya de por sí lo hace extraño. Y la montaña marca además una frontera, separa a Aragón de las tierras de Castilla, allá por Soria. Quizá por eso, por ser un sitio de límite y de paso, acumuló tantas historias. Los pastores conocían ese bosque mejor que nadie. Lo recorrían a diario. Y aún así, contaban cosas raras. Decían que algunas noches se veían luces entre los árboles. Luces pequeñas, que se movían solas, que se acercaban y se alejaban sin que nadie las llevara. Decían que en mitad del silencio del hayedo, una voz te llamaba por tu nombre desde el interior del bosque. Una voz conocida, la de alguien cercano. Y que si la seguías, te perdías. Hombres que conocían cada sendero de memoria contaban que un día, sin saber cómo, llevaban horas dando vueltas sin encontrar la salida. Eran historias de pastores, de gente sencilla, pero se repetían desde hacía tanto tiempo que formaban parte del paisaje, igual que las hayas o la niebla. En el Moncayo
El bosque tenía algo. Eso lo sabía todo el mundo. La montaña no se cruzaba a la ligera. Se la respetaba. Se entraba en sus bosques con cuidado y al caer la tarde con prisa por salir. Más de uno, dicen, entró un día y no volvió a salir. En la falda de esa montaña, al abrigo de ese lugar que ya tenía fama de mágico mucho antes de que se levantara la primera casa, es donde se asentó Trasmoz. Como si el pueblo hubiera nacido ya marcado por el sitio que eligió para existir. Una montaña que llevaba siglos viéndolo todo, que había visto pasar a los celtíberos, a los romanos, a los monjes y a las brujas, y que poco después de aquella maldición lanzada de madrugada, vio como el castillo de Trasmoz, el orgullo del pueblo, ardía hasta los cimientos. El castillo de Trasmoz ardió hasta los cimientos. Aquella fortaleza que según la leyenda había levantado un mago en una sola noche, una noche se incendió y quedó reducida a un montón de piedras ennegrecidas. Fue alrededor del año 1520, pocos años después de la maldición, el fuego se llevó por delante todo lo que había sido el orgullo del pueblo. Hasta ese día, el castillo había sido una fortaleza de verdad, codiciada por reyes y nobles, con sus torres y sus salas. En cuestión de horas, el fuego lo dejó en un cascarón de piedra. Lo que habían tardado siglos en construir desapareció casi de golpe. Y hay un detalle que a la gente del pueblo no se le escapó. Según la leyenda, el mago Butamín había levantado el castillo en una sola noche. El fuego, siglos después, se lo llevó en otra. ¿Quién prendió aquel fuego? No se sabe. ¿Fue un accidente? ¿Un rayo? ¿De esas tormentas tremendas que se forman sobre el Moncayo? ¿La mano de alguien? Los documentos no lo aclaran. Y donde callan los documentos, habla la leyenda. Para mucha gente de Trasmoz no había ningún misterio que resolver. El castillo ardió porque estaba maldito. Porque el abad de Veruela había cubierto el crucifijo con un velo negro y había llamado sobre el pueblo la ruina de Dios. Y la ruina llegó en forma de fuego. ¿Casualidad o castigo? Es imposible saberlo. Lo más probable es que fuera un incendio como tantos otros de la época, en un edificio lleno de madera donde una sola brasa bastaba para acabar con todo. Pero para un pueblo que ya se sabía maldito, la línea entre la mala suerte y la maldición se había borrado hacía mucho. Si algo malo pasaba en Trasmoz, la explicación estaba clara. La condena seguía actuando. A partir de entonces, el castillo ya no volvió a ser lo que era. Unos años después, hacia 1530, quedó abandonado del todo, tras un nuevo incendio en la Torre del Homenaje. Y como pasaba en aquella época, los vecinos empezaron a llevarse las piedras para construir sus propias casas. Poco a poco, la fortaleza se fue deshaciendo. De aquel castillo imponente solo quedaron al final los muros y una torre, una silueta rota recortada contra el cielo del Moncayo. Y aquí hay algo curioso. Aquellas ruinas, en lugar de borrar la fama del castillo, la hicieron más fuerte, porque un castillo entero es solo un castillo. Pero un castillo en ruinas, negro y vacío, recortándose contra la luna, es el escenario perfecto para una historia de brujas. Las piedras quemadas alimentaron las leyendas mucho mejor de lo que lo habrían hecho unos muros en pie. Y el declive no se quedó en el castillo, se extendió al pueblo entero. Aquella isla laica que se había atrevido a plantarle cara al monasterio más poderoso de la comarca empezó a apagarse. Trasmoz fue perdiendo importancia, fue perdiendo gente, fue perdiendo fuerza. Lo que había sido un feudo próspero, con sus minas y su castillo, se quedó en lo que es hoy. Un pueblecito de montaña, unas pocas casas alrededor de una ruina. La gente que se quedó vivía de lo poco que daba la tierra. Un huerto, unas ovejas, unas colmenas. Lo justo para ir tirando. Cuesta no ver en todo esto una larga cuesta abajo. Como si, después de siglos resistiendo, algo se hubiera roto de golpe. Primero la excomunión, luego la maldición, después el fuego. Y, detrás del fuego, el lento goteo de los años, que es la forma más callada que tiene un pueblo de morir. Así pasó Trasmoz los siglos siguientes. Cada vez más pequeño, cada vez más silencioso, con su castillo en ruinas en lo alto, con sus leyendas de brujas, con el recuerdo de la tía Casca, y olvidado, poco a poco, por el resto de España. Un pueblo al margen de todo, perdido en la falda de la montaña, del que ya casi nadie hablaba. Un nombre que solo asomaba, de vez en cuando, en algún viejo libro de leyendas. Y así habría seguido, apagándose despacio hasta desaparecer, como han desaparecido tantos pueblos de la España rural. De hecho, en el siglo XX estuvo a punto de pasar exactamente eso. Trasmoz estuvo a punto de morir del todo, de quedarse vacío, de convertirse en uno de esos pueblos fantasma de los que ya no queda más que el nombre en un cartel a la entrada. Durante buena parte del siglo XX, Trasmoz se fue quedando vacío.
Las casas se cerraban una tras otra. Los jóvenes se marchaban. Y el pueblo, que había sobrevivido a una excomunión, a una maldición y a un incendio, estuvo a punto de morir de la forma más silenciosa de todas, por abandono. Es uno de los giros más extraños de toda su historia. Un pueblo capaz de sobrevivir a la condena de la Iglesia, al fuego y a siglos de pleitos, estuvo a punto de ser derrotado por algo mucho más simple, que la gente sencillamente se marchara. Es la misma historia de cientos de pueblos por toda España. La gente del campo empezó a irse a las ciudades, a buscar trabajo en las fábricas, una vida más fácil, un futuro que la montaña ya no podía darles. Los jóvenes hacían las maletas y no volvían. Los que se quedaban iban envejeciendo. Y cada año había menos vecinos, menos niños, menos voces en las calles. No había trabajo, no había apenas servicios. La escuela se quedó sin niños. Las fiestas se celebraban con 4 vecinos y la montaña, que durante siglos había dado de comer, ya no bastaba para retener a nadie. Fueron sobre todo los años 60 y 70 los que vaciaron el campo español, cuando media España se mudó a las ciudades en busca de un sueldo. Trasmoz no fue una excepción. Trasmoz se fue llenando de silencio. Casas con las ventanas cerradas, corrales vacíos, calles por las que ya casi no pasaba nadie. El castillo en ruinas seguía allá arriba, vigilando un pueblo que se apagaba a sus pies. Y las viejas leyendas, las brujas, los aquelarres, el recuerdo de la tía Casca, quedaron en manos de los pocos ancianos que aún las recordaban y las contaban, cada vez a menos gente. El pueblo quedó en manos de los viejos, de los que no quisieron o no pudieron marcharse. Gente que había nacido allí y que quería morir allí, cuidando de unas casas que a su muerte, lo más seguro, era que se cerraran para siempre. En aquellos años, cualquiera habría apostado por la desaparición de Trasmoz. Tenía todas las papeletas. Un pueblo diminuto, perdido en la montaña, sin apenas trabajo, con la población cada vez más vieja y más escasa. Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano, se cerraría la última casa, se apagaría la última luz y Trasmoz pasaría a engrosar la larga lista de pueblos muertos de España. Y de poco parecía servir ya su gran historia. La excomunión, la maldición, todo aquello que lo hacía único, se había convertido en una vieja curiosidad. Un dato de los libros, una anécdota que no daba de comer, que no traía gente, que no frenaba el goteo de vecinos que se iban para no volver. ¿De qué le servía a un pueblo que se moría haber sido el único pueblo maldito de España? Aquella vieja condena, que en su día había sido lo más grave que podía caerle a un pueblo, se había quedado en nada, en un cuento para turistas que no venían, en una frase curiosa para empezar una conversación. El miedo de siglos se había apagado igual que se apagaban las luces del pueblo, una a una. Pero ese mismo abandono, esa misma soledad, esconde una historia que casi nadie conoce. Porque un pueblo pequeño, medio vacío, perdido en la montaña, y por el que no pasa casi nadie, tiene una cualidad muy concreta. Es un sitio perfecto para esconder algo, un lugar donde nadie mira, donde nadie pregunta, donde se puede guardar lo que sea sin que el resto del mundo se entere, ni la policía, ni los periódicos, ni los curiosos. Nadie va a un pueblo del que nadie habla. Y esa invisibilidad, que para Trasmoz era una condena más, para cierta gente resultó ser justo lo que andaba buscando. Y a finales de los años 70 y principios de los 80, alguien se dio cuenta de eso. Alguien usó una casa de Trasmoz, una casa normal y corriente en la plaza del pueblo, para esconder algo que los propios vecinos no llegaron ni a imaginar. No escondieron dinero, ni solo armas. Escondieron a personas a las que habían secuestrado, y las escondieron precisamente allí porque allí no miraba nadie. En una casa de la plaza de Trasmoz, la banda terrorista ETA tuvo escondidos a varios secuestrados, y uno de ellos era el padre del cantante Julio Iglesias. Ocurrió a principios de los años 80, en pleno centro del pueblo, y lo más asombroso es que los vecinos de Trasmoz no tenían ni idea de lo que pasaba a pocos metros de sus casas. Para entender qué pintaba ETA en un pueblo del Moncayo, hay que recordar cómo se financiaba la banda en aquellos años. Una de sus grandes fuentes de dinero eran los secuestros. Apresaban a empresarios ricos o a personas conocidas, los escondían durante semanas o meses y pedían un rescate enorme por su libertad. Y para esconderlos necesitaban lugares discretos, apartados, donde a nadie se le ocurriera buscar. Lugares como Trasmoz. La vivienda era un caserón de la Plaza de España, el corazón del pueblo. Por fuera, una casa más. Por dentro, escondía 2 zulos. Un zulo es un escondite secreto,
una especie de celda oculta, normalmente pequeña y sin ventanas, donde la banda encerraba a las personas que secuestraba para pedir un rescate por ellas. Y aquel caserón, en mitad de un pueblo diminuto y tranquilo del Moncayo, guardaba dos. Por allí pasó, por ejemplo, Luis Suñer, el dueño de la empresa de helados Avidesa, uno de los hombres más ricos de España en aquel momento. Su secuestro tuvo en vilo a todo el país. Estuvo encerrado en esa casa varios meses, entre enero y abril de 1981, sin que nadie en el pueblo sospechara nada. Y por allí pasó también el doctor Julio Iglesias Puga, al que todo el mundo conocía como Papuchi, el padre del cantante. Lo secuestraron a finales de 1981. Estuvo retenido un par de semanas, hasta que la policía consiguió localizarlo y liberarlo en una operación antiterrorista. Su hijo era por entonces uno de los cantantes más famosos del mundo, y el secuestro del padre llenó portadas dentro y fuera de España. Hubo un tercer nombre ligado a aquella casa, el del diplomático Javier Rupérez, secuestrado por ETA unos años antes. 3 secuestrados importantes, 3 historias que aparecieron en las portadas de toda España, y todas con un punto en común: un pequeño caserón en la plaza de un pueblo maldito del Moncayo. Lo que hace esta historia tan inquietante es el contraste. Mientras dentro de aquella casa se vivían secuestros, esperas angustiosas y negociaciones por un rescate, en las calles de Trasmoz la vida seguía igual que siempre. Los vecinos saludándose, yendo a por el pan, ocupándose de sus cosas, sin sospechar que detrás de una de aquellas fachadas había personas encerradas contra su voluntad. El pueblo, que durante siglos había tenido fama de esconder brujas y demonios, escondía ahora, sin saberlo, algo mucho más real y mucho más cruel. Brujas de mentira durante siglos, carceleros de verdad en pleno siglo XX. ¿Cómo era posible que nadie se enterara porque la casa la usaba gente de confianza de la banda que se hacía pasar por vecinos normales? Cuando alguien preguntaba, siempre había una excusa a mano, que si visitas, que si invitados, que si gente de paso. Y en un pueblo tan pequeño, donde a nadie se le pasaría por la cabeza algo así, la mentira colaba. Solo cuando la policía siguió la pista a los responsables de la banda, se supo del todo lo que aquel caserón había escondido. La historia es tan real que, en 2023, más de 40 años después, uno de aquellos secuestrados, el diplomático Javier Rupérez, volvió a Trasmoz, volvió a entrar en el caserón. Volvió a ver con sus propios ojos el zulo donde lo habían tenido encerrado, en aquel pueblo perdido donde durante días perdió la libertad. Aquel episodio puso a Trasmoz en las portadas por una historia oscura y muy moderna, a años luz de las brujas y los aquelarres. Pero el pueblo volvería a salir en los papeles poco después por algo completamente distinto. Por una buena noticia, para variar. Porque un inventor famoso, un hombre cuyo invento usa toda España aunque casi nadie sepa su nombre, se fijó en las viejas ruinas del castillo y decidió comprarlas. El hombre que salvó el castillo de Trasmoz fue, de todas las personas posibles, el inventor de la fregona. Suena a broma, pero es verdad. Se llamaba Manuel Jalón Corominas y fue uno de los inventores españoles más importantes del siglo XX, el hombre al que le debemos ese cubo con escurridor que hay en casi todas las casas de España. En 1998, Manuel Jalón compró las ruinas del castillo de Trasmoz y se propuso devolverlo a la vida. Y no era el capricho de un millonario aburrido. Manuel Jalón era ingeniero, un cerebro práctico que se había pasado la vida resolviendo problemas cotidianos. Suyas son 2 de las invenciones que más han cambiado el día a día de los españoles: la fregona moderna, que ahorró a millones de personas tener que fregar de rodillas, y la jeringuilla desechable, que evitó incontables contagios. Un hombre así, acostumbrado a arreglar lo que no funcionaba, miró aquellas ruinas y en vez de ver un montón de piedras viejas, vio algo que merecía la pena rescatar. Vivió buena parte de su vida en Zaragoza y quiso dejar en tierra aragonesa algo que durara más que cualquiera de sus inventos. Por entonces del castillo no quedaba gran cosa. Recordemos, el fuego del siglo XVI lo había dejado en un cascarón y durante siglos los vecinos se habían ido llevando sus piedras para sus propias casas. Lo que Jalón compró era básicamente unos muros y una torre asomados al vacío. Pero tenía recursos y tenía ganas. Creó una fundación, la Fundación Castillo de Trasmoz, y puso en marcha la reconstrucción. Poco a poco, las viejas ruinas volvieron a tomar forma. Se levantó de nuevo lo que se pudo levantar. Y aquel castillo, que llevaba casi 500 años hecho un esqueleto de piedra, volvió a parecerse a un castillo de verdad. No fue cosa de un día.
Reconstruir una fortaleza medieval, respetando lo poco que quedaba y levantando lo que faltaba, lleva años y mucho dinero. Pero poco a poco, el castillo recuperó su silueta, esa que hoy se ve desde lejos al acercarse al pueblo. Es una fortaleza de planta hexagonal, de 6 lados, con torres en las esquinas, construida en su mayor parte entre los siglos XIII y XV. Desde lo alto se domina todo el valle, y se ve, enfrente, la mole enorme del Moncayo. No cuesta entender por qué, en la Edad Media, aquel sitio fue tan codiciado por reyes y nobles, y una vez reconstruido el castillo no se quedó vacío. Se convirtió en un museo. Un museo dedicado, cómo no, a lo que ha hecho famoso al pueblo, las leyendas, la brujería, la historia del Moncayo. Es, dicen, uno de los castillos con más leyendas de todo Aragón. Hoy se puede subir hasta allí, recorrer sus salas y ver objetos recuperados en las excavaciones junto a todo lo relacionado con la tradición brujeril del lugar. El castillo del mago Mutamín, el castillo de los falsificadores, el castillo de las brujas, abierto al público para que cualquiera pueda pasear por dentro. Y el castillo no es lo único que ha aguantado el paso de los siglos. En el propio pueblo se conserva todavía la iglesia de la Virgen de la Huerta, levantada entre los siglos XII y XIII, con su vieja portada de piedra. Un detalle que invita a pensar. Un pueblo expulsado de la iglesia que, sin embargo, conserva su templo en pie. Y aquí ocurrió algo importante, más allá de las piedras, porque recuperar el castillo fue como una señal, una manera de decir que Trasmoz no estaba muerto, que aquel pueblo que se vaciaba, que parecía condenado a desaparecer, todavía tenía algo que ofrecer, algo que curiosamente era justo aquello que durante siglos había sido su desgracia. Porque con el castillo de nuevo en pie, en lo alto de la colina, el pueblo cayó en la cuenta de una cosa, de que toda esa historia oscura que arrastraba la excomunión, la maldición, las brujas, los aquelarres, todo aquello que durante 700 años había sido una condena, podía convertirse por fin en otra cosa, en un motivo para que la gente quisiera venir, en un negocio. Y el pueblo decidió aprovecharlo de la manera más descarada y más divertida posible, celebrando una vez al año una gran fiesta de brujas. Una vez al año, el pueblo más maldito de España se llena de brujas, pero de brujas contentas. Cada mes de julio, Trasmoz, que el resto del año tiene menos de 100 habitantes, recibe a miles de visitantes que suben hasta la montaña para celebrar precisamente aquello por lo que el pueblo fue condenado. Es la feria de la brujería. Y se ha convertido en el gran acontecimiento del año. Pero la brujería no es solo cosa de un fin de semana. Quien sube a Trasmoz cualquier día del año se encuentra con un pueblo que ha hecho las paces con su fama. Hay figuras de brujas en las paredes, brujas de hierro en las veletas de los tejados, brujas en los carteles, en las tiendas, en cada rincón. Lo que durante siglos se susurraba con miedo hoy se enseña con humor y con orgullo. Su nombre completo es Feria de Magia, Brujería y Plantas Medicinales del Moncayo. Durante un fin de semana, las calles empinadas de Trasmoz se llenan de puestos, de gente y de música. Hay un mercado esotérico, con herbolarios y artesanos. Hay cuentacuentos, hay exhibiciones de magia, de cetrería, paseos a caballo. Y hay sobre todo una recreación de un aquelarre. El pueblo escenifica cómo eran o cómo se las imaginaban aquellas reuniones de brujas que durante siglos dieron tanto miedo. Todo arranca con un gran pasacalles y durante horas el pueblo entero se convierte en un escenario. Vecinos y visitantes se disfrazan, se cuentan historias, se venden hierbas y amuletos. Es una fiesta, sí, pero una fiesta con siglos de historia negra por debajo. Lo llamativo es cómo ha crecido todo esto. La feria empezó hace unos 20 años, de forma modesta, con apenas unos cientos de visitantes. Hoy reúne a varios miles en cada edición, hasta 6.000 personas, y está declarada fiesta de interés turístico de Aragón. Un pueblo que estaba a punto de desaparecer es ahora, durante un fin de semana al año, uno de los sitios más concurridos de toda la comarca. Imagina lo que eso significa para un pueblo de menos de 100 habitantes. Durante esos días, los visitantes superan por decenas de veces a los vecinos. Es, con diferencia, lo que más gente atrae a Trasmoz en todo el año. Sin la feria y sin las brujas, aquí no subiría casi nadie. Trasmoz lo sabe, y por eso ha convertido la brujería en su mejor embajadora. Detrás de la fiesta hay una asociación de vecinos con un nombre muy apropiado, el Embrujo. Son ellos, junto al ayuntamiento, quienes lo organizan todo cada año. Y entre las tradiciones de la feria hay una bonita. El pueblo nombra cada año a su bruja del año. No es un insulto, todo lo contrario.
es un honor. Se le concede a alguna persona que haya ayudado a dar a conocer Trasmoz, a mantener viva su historia. Ser bruja en Trasmoz es motivo de orgullo. Es la prueba de hasta qué punto el pueblo le ha dado la vuelta a su historia. Donde antes había una acusación que podía costarte la vida, hoy hay un título de honor que se entrega entre aplausos. Y la brujería no se queda solo en la feria. El pueblo tiene también un museo dedicado a las brujas y a las supersticiones del Moncayo, instalado en un viejo horno de pan. Según la tradición, en ese mismo horno trabajó en su día la Dorotea, una de aquellas brujas legendarias del lugar. Hoy el horno está lleno de visitantes en lugar de hogazas, gente que sube a conocer la cara oculta de Trasmoz. Pasear por el pueblo, un museo incluido, es como meterse dentro de un viejo cuento de brujas, solo que con bar, con tienda de recuerdos y con sitio para aparcar. Pero el cuento por dentro sigue dando un poco de respeto. Visto así, hay algo casi de justicia poética en todo esto. Durante siglos, la fama de brujería fue una losa. Sirvió para excomulgar al pueblo, para maldecirlo, para que sus vecinos vivieran señalados y temidos. Y ahora esa misma fama es lo que llena las calles, lo que trae visitantes, lo que da vida al pueblo. Lo que durante siglos dio miedo, hoy da de comer. Y eso ha cambiado, poco a poco, la vida de Trasmoz y de la gente que lo habita. La maldición se ha convertido en la principal fuente de ingresos de Trasmoz. Así de claro. El pueblo que durante 700 años cargó con una condena vive hoy, en buena medida, de esa misma condena. Y lo dice sin rodeo su propio alcalde. Se llama Jesús Andía y es un alcalde de los de pueblo pequeño. Compagina el cargo con su trabajo de bombero. Cuando le preguntan cómo se lleva un municipio así, lo explica de la forma más sencilla. Dice que llevar un pueblo es como llevar tu propia casa. Tienes que mirar el dinero, vigilar los gastos y procurar que no falten los ingresos. Y reconoce sin ningún reparo de dónde vienen ahora muchos de esos ingresos, de la historia, de la excomunión, de la maldición, de las brujas. Cuenta que, desde que la vieja condena se ha convertido en una anécdota famosa, las calles del pueblo están más llenas. Es la paradoja con la que vive Trasmoz. Un pueblo que durante siglos habría rezado por quitarse la condena de encima, paga hoy sus facturas precisamente gracias a ella. La excomunión no da de comer por sí sola, claro, pero atrae a la gente. Y la gente cuando sube, come, compra y a veces se queda. Y no es solo la feria de un fin de semana. La historia de Trasmoz ha atraído a gente nueva. Personas que han decidido instalarse en el pueblo, montar pequeños negocios, apostar por un lugar que parecía condenado al abandono. En Trasmoz se elaboran hoy productos artesanos, quesos, aceite, miel, cosas hechas a mano, en pequeñas cantidades, que se venden bien precisamente porque vienen del pueblo maldito, del pueblo de las brujas. Hasta la mala fama, bien aprovechada, puede ser una marca. Para un pueblo de la España vaciada, eso es casi un milagro. Mientras a su alrededor otros lugares se mueren, Trasmoz ha logrado lo más difícil, que llegue savia nueva. Familias, artesanos, gente cansada de la ciudad, que encuentra aquí un sitio con carácter, con historia y con nombre propio. Aquí decir de dónde eres ya es contar una historia. El pueblo también ha recuperado sus viejas tradiciones. Una de las más bonitas es la Luz de las Ánimas, que se celebra en octubre. Esa noche, los vecinos honran a sus muertos encendiendo velas y marcando con ellas un camino de luz desde la iglesia hasta el cementerio. Según la vieja creencia de la zona, esa es la noche en que las almas de los difuntos, las almetas, vagan por las calles del pueblo. Cuenta la tradición que esas almetas llevan un cirio encendido en la mano y que no hacen daño a nadie siempre que no se les hable ni se intente acercarse a ellas. Si una te ofrece su vela y la coges, dicen ocupará su lugar entre los muertos. Un lugar que vivió siglos obsesionado con la muerte y la condenación, celebra ahora a sus muertos con un reguero de velas en la oscuridad. Es una imagen hermosa y un poco escalofriante a la vez, muy propia de este pueblo. La línea de luces subiendo en la noche hacia el camposanto, como si los vivos quisieran enseñarles a los que ya no están el camino de vuelta a casa. El resultado de todo esto es que Trasmoz no ha muerto. No se ha convertido en uno de esos pueblos fantasma que tanto abundan en la España vaciada. Sigue siendo diminuto, sigue teniendo menos de 100 vecinos, sigue quedándose a oscuras por las noches, pero está vivo. Tiene visitantes, tiene proyectos, tiene gente joven, tiene futuro. Y todo gracias a lo que un día fue su mayor desgracia. Hay pocos pueblos en España que puedan contar una historia así. La de un sitio que tocó fondo, que estuvo a un paso de borrarse del mapa
y que se levantó agarrándose justo a aquello que lo había hundido. Lo cual deja una pregunta en el aire, una pregunta lógica que cualquiera se haría. Si la condena ha terminado siendo tan buena para el pueblo, si la maldición se ha convertido casi en una bendición, ¿por qué no dar el último paso? ¿Por qué no pedir de una vez que les levanten la excomunión y los liberen de la condena para siempre? La respuesta de los vecinos de Trasmoz es quizá lo más sorprendente de toda esta historia. Los vecinos de Trasmoz no quieren que les quiten la excomunión. Podrían intentarlo. Se ha hablado más de una vez de pedírselo al Vaticano, de solicitar que, después de tantos siglos, la Iglesia perdone por fin al pueblo. Pero son los propios trasmoceros los que se oponen. Prefieren seguir excomulgados. Prefieren seguir malditos. Cuesta de creer, ¿verdad? Después de siglos arrastrando supuestamente un castigo que nadie quería, ahora que tendría sentido pedir el perdón, dicen que no. Y sin embargo tiene toda la lógica del mundo si uno se pone en su lugar. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque esa condena es lo que los hace únicos, es su seña de identidad, su marca, es lo que diferencia a Trasmoz de los miles de pueblos pequeños que hay en España. Quítale la excomunión a Trasmoz y tendrás un pueblecito más de montaña, bonito pero corriente, de esos por los que nadie se desvía. Déjasela y tendrás el único pueblo maldito y excomulgado de España, el que sale en los reportajes, el que la gente quiere visitar, el que nadie olvida. Pensémoslo fríamente. Hay miles de pueblos pequeños en España, muchos más bonitos que Trasmoz, con mejores monumentos y mejores paisajes. Y la mayoría son perfectos desconocidos, condenados al silencio de la España vaciada. Trasmoz, en cambio, lo conoce medio país. ¿Por qué? Por la condena. Solo por la condena. Renunciar a ella sería tirar por la borda lo único que de verdad lo hace especial. Además, levantar la condena no es ni siquiera fácil. Recordemos que solo el Papa, en persona, tiene el poder de revocar una excomunión y una maldición como estas. Tendría que ser él quien firmara el perdón. Y en más de 770 años ningún Papa lo ha hecho. Así que la condena sigue ahí, intacta, tan vigente como el primer día. Con una sola diferencia, que ahora al pueblo le viene bien. Y hay algo más, algo que tiene que ver con el carácter del lugar. Recuerda que Trasmoz se ganó la excomunión por no rendirse, por no agachar la cabeza ante el monasterio. Aquella misma testarudez, la de no dejar que nadie de fuera le diga lo que tiene que hacer, sigue viva. Si en el siglo XIII no pidieron perdón para que les levantaran la condena, ¿por qué iban a pedirlo ahora? El pueblo que les dijo que no a los monjes les sigue diciendo que no al olvido. Y esa es la gran vuelta de tuerca de toda esta historia. La maldición acabó convertida en bendición. Lo que el abad de Veruela lanzó hace 5 siglos para hundir a Trasmoz es hoy lo que lo mantiene a flote. Aquellos monjes que cubrieron el crucifijo con un velo negro y tocaron las campanas para condenar al pueblo no podían ni imaginar que siglos más tarde esa misma condena terminaría salvando a Trasmoz del olvido. Que la peor de las desgracias se convertiría en la mejor de las suertes. Si lo piensas, es la mejor venganza posible. Los monjes quisieron borrar a Trasmoz del mapa, hundirlo, condenarlo al fuego eterno. Y el resultado 5 siglos después es que el nombre de Trasmoz lo conoce toda España, mientras que del abad que lo maldijo no se acuerda casi nadie. La condena no solo no hundió al pueblo, lo hizo inmortal. Pocas maldiciones le han salido tan caras a quien las lanzó y tan baratas a quien las recibió. Difícil imaginar un castigo que le haya salido peor al que lo impuso. Hay algo casi de cuento en ello. Un pueblo que durante 700 años pagó por haberles dicho que no a los poderosos, que aguantó la excomunión y la maldición sin rendirse, decide ahora, cuando por fin podría limpiar su nombre, quedarse exactamente como está. Seguir siendo el pueblo maldito, por orgullo, por negocio o por las dos cosas a la vez. Así que Trasmoz sigue su camino, abrazado a su vieja condena, sin la menor intención de soltarla. Y mientras tanto, la vida continúa. Llegan los turistas en verano, se encienden las velas en otoño, y cada noche cuando el último visitante se marcha y se apagan las luces, el pueblo se queda solo, en silencio, a oscuras, con su castillo recortado allá arriba, contra el cielo del Moncayo, esperando. Casi 1000 años de historia caben en esa silueta de piedra que corona la colina. El castillo de Trasmoz lo ha visto todo. Vio a los falsificadores martilleando moneda a escondidas, al calor de la fragua.
Oyó bajar de Veruela el eco de las campanas que maldecían al pueblo. Vio arder sus propios muros una noche. Vio marcharse a los jóvenes y cerrarse las casas una a una. Vio entrar y salir, sin saberlo el pueblo, a los carceleros de ETA. Y ahora ve subir, cada verano, a los visitantes que llegan buscando un poco de misterio. Ha visto pasar reinos, papas, guerras y siglos enteros. Ha sobrevivido al fuego, al abandono y al olvido, y sigue ahí, en lo alto, como el guardián mudo de todo lo que ha ocurrido a sus pies. Si esas piedras hablaran, no acabarían nunca de contar. Trasmoz sigue ahí, un puñado de casas blancas en la falda del Moncayo, con menos de 100 vecinos, excomulgado y maldito desde hace más de 770 años. El único pueblo de España que carga con esas dos condenas, y el único seguramente que no querría quitárselas de encima ni aunque pudiera. Quizá, mientras escuchas esto, alguien esté subiendo esa misma cuesta. Quizá un visitante haga la última foto antes de que caiga la tarde. Quizá un vecino cierre la puerta de su casa y encienda la única luz de su calle. La vida sigue en Trasmoz, tranquila, casi como en cualquier otro pueblo, casi, porque ningún otro pueblo carga con lo que éste lleva a las espaldas. De día, el pueblo es luz, brujas de feria, velas de colores, visitantes que hacen fotos al castillo. Pero de noche, cuando se van los turistas y se apagan las luces, Trasmoz vuelve a ser lo que siempre fue. Un lugar pequeño, callado, oscuro, vigilado desde lo alto por unas ruinas. El viento baja entonces del Moncayo y se cuela entre las casas, y el silencio se hace tan espeso que casi se puede tocar. Es la hora en que las leyendas, que durante el día parecen cuentos para turistas, vuelven a sonar verdaderas. A esa hora, en Trasmoz, cuesta no creer en fantasmas. Y cuentan los más viejos que, en las noches de luna llena, todavía se ve algo allá arriba, entre las piedras del castillo. Una figura encorvada que camina despacio, sin descanso, por el mismo sitio donde dicen que se reunían las brujas. Es la tía Casca, la anciana a la que sus vecinos despeñaron por un barranco y que sigue paseando, más de siglo y medio después, por el pueblo que la condenó. No es la única sombra que arrastra el lugar. En esas mismas calles cabe el recuerdo de todo lo demás. Del abad y sus campanas, de los falsificadores y su fragua, de los jóvenes que se marcharon, de los secuestrados encerrados en aquel caserón. Trasmoz es un pueblo pequeño, pero lleva dentro a mucha gente que ya no está. Y por encima de todos ellos, las dos condenas. La excomunión y la maldición, flotando sobre el pueblo desde hace más de 700 años, sin que nadie las haya levantado y sin que nadie ya quiera hacerlo. Dos sombras tan viejas que se han vuelto parte del paisaje, como el castillo o como la montaña. Porque eso es Trasmoz, un pueblo que aprendió a vivir de su maldición, pero que nunca ha logrado librarse del todo de ella. Un sitio donde el pasado no termina de marcharse. Donde un crimen de hace siglo y medio todavía pasea por las calles cuando hay luna llena, y donde una maldición de hace 500 años sigue, tan tranquila, sin caducar. Donde las campanas de aquella madrugada siguen sonando de alguna manera en cada piedra del castillo, en cada noche de luna llena, en cada historia que se cuenta en voz baja. Así que, si algún día subes al Moncayo y ves, en lo alto de una colina, la silueta rota de un castillo sobre un puñado de casas blancas, ya sabes qué pueblo es. El único que la Iglesia condenó 2 veces. El único que prefirió quedarse maldito. Detente un momento, mira hacia arriba. Y si es de noche y hay luna llena, fíjate bien entre las piedras, por si acaso. Hay condenas que no se levantan nunca. Y hay muertos que por mucho tiempo que pase, nunca terminan de irse.